acerca del debido proceso que tiene o que tendría, en teoría, cualquier ciudadano que está siendo procesado. Y en ese sentido, pues, hay una garantía que sería la más importante en todo el procedimiento, ya sea administrativo o de naturaleza penal o cualquier otra índole, como es el hecho de que un ciudadano debe de ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. Aquí es la primera observación que queremos hacer en esta audiencia respecto al hecho de que oportunamente interpusimos una impugnación respecto a la intervención que tendría usted, señor presidente, en la conformación de este Consejo de Disciplina. Nosotros hemos revisado de manera pormenorizada este legajo de documentos que nos ha sido puesto en consideración, y dentro de estos documentos encontramos, no uno, algunos. Para citar uno, el documento que ha sido elaborado por parte del vicealmirante Fernando Novoa Rodas, el oficio ARE con mar JUR, entiendo que es jurídico, 2016/0928/O. Ese documento, observo que en la parte inferior izquierda se señala un nombre, C. Pimentel Serna. Esto implica el hecho de que este documento, que forma parte de este expediente, que es el que motivó o dio origen al inicio de este irregular proceso, indica claramente no solamente el hecho de que usted, señor presidente, habría intervenido en calidad de asesor del mencionado documento hacia el comandante general de Marina, el vicealmirante Fernando Novoa, sino incluso, como consta del mismo expediente y el documento, que repito no es uno, se ratificaría que usted fue la persona que elaboró el mencionado documento. Y entonces ahí hay que recurrir más allá del hecho cierto de si hay o no hay causa de excusa, que ya desde su punto de vista nos ha señalado que no existiría, más aún cuando luego de ello pues se emitió un segundo documento por parte ya no del vicealmirante Fernando Novoa, sino esta vez por parte del comandante general de Marina Accidental, me refiero al contraalmirante o vicealmirante Carlos Vallejo. Y en ese sentido pues se ratificaría esta decisión. Nosotros nos mantenemos en un principio básico del derecho procesal, como es el hecho de que si alguien ha participado, intervenido, dando consejo dentro de un proceso de cualquier índole, es evidente de que de ninguna manera podría intervenir al inicio y luego intervenir en calidad de miembro de un consejo que va a juzgar, cuando de una u otra manera participó ya generando consejos y asesoramiento o asesoría jurídica dentro del mismo. Pero esta no es la única peculiaridad de la conformación de este consejo. Acá hemos observado también atentamente el contenido de las disposiciones del reglamento de disciplina militar. Y en ese reglamento de disciplina militar encontramos que este consejo está conformado por 5 miembros. Y sucede de que, como todo consejo, requiere de la participación de un oficial de justicia. Ese oficial de justicia es el que interviene asesorando la parte jurídica. Vacío o no de la ley, sucede que el carácter de peculiar o la naturaleza de peculiar de este consejo lleva al hecho de que quien participa asesorando en este consejo es a la vez quien preside el consejo. Y sería normal si el consejo estuviera conformado por un número par, en donde de una u otra manera pues un voto o una opinión podría ser considerado no. No es el caso de este consejo. El caso de este consejo es el hecho de que, siendo un número impar, sucede de que el presidente del Consejo de Disciplina
termina siendo de una u otra manera quien va a deliberar, va a poner un voto deliberante frente a las decisiones que se vayan a generar, lo cual llevaría implícito incluso el hecho de que, repetimos, no solamente se podría direccionar en el aspecto jurídico a los restantes miembros del Consejo Directivo, del Consejo de Disciplina, que de una u otra manera tendrían muchos vacíos en el aspecto legal. Vacíos en el aspecto legal que de una u otra manera requerirían del total grado de transparencia y de imparcialidad que pueda gozar ese asesor de justicia para que pueda asesorarlos de esa manera. Pero en este caso, si el asesor o el oficial de justicia es a su vez el asesor jurídico del comandante general de Marina, quien a su vez ha impartido la orden para la conformación de este consejo, entonces vemos ahí que estaría generándose un conflicto de intereses que de una u otra manera pues no han sido las palabras que utiliza el defensor del capitán Ortega, sino que incluso al tener acceso ya a las actas respectivas de este consejo, hemos podido observar y ratificar que 2 de los miembros del consejo incluso han dejado sentada su posición respecto a este conflicto de intereses que existe en la conformación de este consejo. Aún así, ha existido la decisión de mantener la conformación del mismo, afectando gravemente esa garantía básica del debido proceso, como es el hecho de poder contar con un consejo de disciplina que pueda gozar de independencia y de imparcialidad, que es la parte importante. Pero nosotros venimos el día de hoy acá, señor presidente y señores miembros de este consejo, no para el hecho de poder aportar ninguna prueba o alegación respecto al fondo de lo que motiva o la génesis de este Consejo de Disciplina. Ya el secretario de este consejo nos ha permitido acceder al expediente. Y al revisar el expediente nos encontramos con otra particularidad. Y la particularidad es que el hecho de que el documento que motivaría la conformación de este consejo sucede de que es el mismo documento que fue materia del primer Consejo de Disciplina. Ese Consejo de Disciplina, que según se nos ha dado lectura, ha sido declarado nulo por parte de una jueza de lo civil de una unidad judicial acá en Guayaquil, que ha actuado como jueza constitucional. Y declara la nulidad de todo lo actuado por el anterior Consejo de Disciplina. Y es lo que da lugar para la conformación de un nuevo Consejo de Disciplina. Pero sin embargo, el secretario nos da a entender, y luego eso será algo que deberán ustedes desenredarlo, en el sentido de que se quiera dar una explicación respecto de que actuaciones nulas tienen, por el contrario, validez dentro de este expediente, como ustedes aquí lo están aceptando al momento de incorporarse esos documentos a este nuevo Consejo de Disciplina. Y entonces surge el primer conflicto y grave conflicto que ustedes tendrán que resolver. ¿Cómo es posible que un documento que haya sido declarado nulo y que se refiere al oficio enviado por parte del coordinador jurídico del Ministerio de Defensa y que dio lugar al inicio del primer Consejo de Disciplina, que está declarado nulo como parte de ese expediente? Sin embargo, el día de hoy pues se lo quiero utilizar porque no tenemos otro documento antecedente que lo que nos acaba de leer el señor secretario. 1. El oficio enviado por el ministro de Defensa. 2. El oficio que recibe el vicealmirante Novoa. 3. El documento elaborado por usted, señor presidente, en el que le asesora al comandante general de Marina y dice: cúmplase con lo que ordena una jueza de lo civil y que ha sido enviado por parte del ministro de Defensa. Y eso es lo que
finalmente es lo que da lugar para el inicio de este segundo Consejo de Disciplina. Sí, correcto. Pero ¿cuáles son los antecedentes fácticos? ¿Cuáles son los hechos que están siendo materia de juzgamiento? Ah, no, los hechos, nos ha dicho el secretario, que son materia de juzgamiento, es aquel documento declarado nulo por parte de una jueza constitucional y que sería el antecedente fáctico para iniciar el día de hoy un nuevo juzgamiento al capitán Edwin Ortega Sevilla. Vaya Dios a entender este conflicto jurídico que se ha generado en este momento. Y entonces, siendo así, lo que nos queda el día de hoy es simplemente tratar de analizar aquel documento que es el que el día de hoy estaría siendo materia de antecedente para el juzgamiento del capitán Ortega. Entonces, vámonos al documento nulo. Pero el documento nulo no es solamente nulo por el hecho de que fue declarado nulo por parte de una jueza constitucional. No, no solamente nulo por eso. Es nulo porque quizás se le pasó al secretario dar lectura a algo muy importante, como es el hecho de que en la parte superior de ese documento enviado por parte de la Coordinación Jurídica del Ministerio de Defensa, tiene un sellito en la parte de arriba. Y ese sello que está en la parte superior dice reservado. Y entonces esto de reservado resulta que es algo inconstitucional. Y usted lo sabe mejor que nadie, señor presidente, y que espero sepa ilustrar a los demás miembros de este Consejo de Disciplina, no solamente por el carácter de inconstitucional y violatorio a los derechos de un ciudadano, sino sobre todo no por el hecho de lo que dice la Constitución de la República, de que todo ciudadano tiene que ser juzgado mediante un procedimiento de carácter público. Constitución, artículo 76, que establece claramente dicha situación. A riesgo de que no se diga el día de mañana que estamos inventándonos disposiciones, en el artículo 76, numeral 7, literal D, los procedimientos serán públicos, salvo las excepciones previstas por la ley. Claramente lo señala. Sin embargo, el día de hoy dicen que no hay ningún problema en que el capitán Ortega sea juzgado con un documento confidencial, ¿no? Reservado, clandestino. Es así la manera como se trata de justificar. Y es normal, ¿no?, que en este tipo de procedimientos el día de hoy, en este triste momento que vive el Ecuador, así sea y no pase absolutamente nada, ¿no? Porque incluso vemos que en este mismo expediente acabamos de revisar un mensaje militar, creo que sería el nombre, me dijo el capitán Ortega, en la que incluso un alto oficial de Marina, creo que es el mismo vicealmirante Carlos Vallejo, termina mandando un oficio a todos los comandantes de las unidades y a quienes están conformando los consejos de disciplina para indicarles que de ninguna manera tiene que respetarse lo que dice la Constitución. No, señores, les dice, ustedes no tienen, y tienen más bien que sancionar en el momento que cualquier documento que forme parte de un consejo de disciplina y que llegue a hacerse público a través de los medios de comunicación, tiene que ser drásticamente sancionado. Imagínense, a esos extremos hemos llegado en el Ecuador. Pero no solamente lo dice la Constitución, señor presidente. Si me permite solamente unos segundos, es importante señalar que en el caso del reglamento para la elaboración, manejo, custodia, difusión y seguridad de la información militar clasificada, artículo 35, para que quede clarísimo el artículo, porque yo creo que si hay algo que debe de ser mi obligación en esta audiencia, es dejar en esa acta, que espero que sea transcrita de manera íntegra, todas y cada una de las disposiciones, para que el día de mañana nadie pueda alegar en este consejo ignorancia o desconocimiento de la ley, porque a lo mejor podría ser, señor presidente, con el debido respeto que usted se merece,
podría ser que se le pase a usted como asesor jurídico. ¿Qué dice el artículo 35? Que el reglamento de disciplina militar no dispone que la documentación sea confidencial y dispone que la instauración de los procesos disciplinarios y la documentación mediante la cual se desarrolle todo proceso disciplinario desde su inicio hasta su finalización no deben tener clasificación alguna por ser de carácter público. En tal virtud, en todos los casos debería disponerse, en primer lugar, que se levante la clasificación para poder garantizar el debido proceso. Y en base de esto, luego tuvimos acceso a otro documento, que sería la orden general, ¿no? Orden general número 086. ¿Quién elabora esta orden general 086? Que entiendo en algún momento usted también la tiene que haber conocido, señor presidente. Esta orden general la suscribe nada más y nada menos que el comandante general de Marina. No ahora, sino hace aproximadamente un año, el día viernes 24 de julio del 2016. En esa época sucede que el comandante general de Marina era el director general de personal. ¿Y qué dice el comandante general de Marina en aquella época? Espero que no haya cambiado de opinión. En este sentido, la aplicación del reglamento conocido como RT3/IB dentro de los documentos que se generen en un proceso administrativo disciplinario no tendría sustento, más aún cuando el reglamento propio de la materia, el RSRDM, no establece calificación alguna para los documentos que se generen en el proceso. En este sentido, a fin de evitar la argumentación de violaciones procedimentales con fundamento en el debido proceso, no se justifica calificación alguna en la documentación que se genere en la tramitación de los procesos administrativos disciplinarios. Por lo que su procedimiento es público, ratificando el criterio ya remitido previamente, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que pone el señor comandante general. Y entonces, ya varios consejos de disciplina a lo largo del mes de julio, del mes de agosto y lo que corre del mes de septiembre, señalaron y dejaron claramente sentado aquella situación. Y dijeron, no habría ningún problema. No, de ninguna manera, dijeron los asesores jurídicos. Los oficiales de justicia dijeron, esto acarrea nulidad de todo lo actuado. Porque si un oficial de Marina está siendo juzgado con violación a las garantías, al respeto de las garantías básicas del debido proceso, ¿habrá duda respecto de que se genera o no nulidad? No, nadie tiene duda respecto a ello. Todo lo actuado sería absolutamente nulo. Y es por ello que primero, en algunos casos, se pidió que se levante la clasificación de reservado o de confidencial de un documento que de una u otra manera evidenciaba violación flagrante al debido proceso. Pero no es lo único, señor presidente y señores oficiales. Sucede que acá se nos ha mencionado, y es lo único que vamos a indicar, porque no creo que vamos a pasar mucho tiempo en este documento, porque si hemos atacado la nulidad, podríamos revisar el fondo, solamente para hacerles notar algo a ustedes. En este documento se señala que el señor presidente constitucional de la República, numeral 1.1 para quienes me están siguiendo, primera página, antecedentes 1.1, señala que el presidente habría enviado un correo electrónico a través de su cuenta correar@presidencia.gov.es, correar@presidencia.gov.es. Sin embargo, dicen luego, en el 1.2, que con fecha 14 de mayo del 2016, 12:59, en la dirección correo electrónico Rafael
correa@presidencia.gov.es se recibió una contestación a la comunicación descrita en el numeral 1.1. ¿Habrá coincidencia entonces? No. ¿Habrá sido un error de transcripción? No, señor presidente, de ninguna manera. Note usted entonces que de ninguna manera se ha dado contestación, como se señala falsamente en este documento, que el capitán Ortega habría dado respuesta a esa comunicación enviada por el presidente a ese correo electrónico. Y es más, ya luego, por si acaso existiría duda, página 4, dice numeral 1.3, se procedió a realizar la certificación del correo electrónico a la cuenta correo electrónico del señor presidente de la República, correar@presidencia.gov.es, que se practicó el día 23 de junio del 2016 ante el notario 10º del Cantón Quito, en la cual se materializa la información electrónica referida. 1.4, la diligencia que se ha tomado en consideración por parte de un notario, repito, un notario, que sería también importante que lo tomen en cuenta, notaria 36ª del Cantón Quito, en la cual se dice que se ingresó a la red social Facebook y en la red social Facebook apareció un correo electrónico que sería edwinortega01@gmail.com y se llega a determinar que se registra en la cuenta del señor Edwin Ortega Sevilla. Son las dos diligencias que se han generado. En alguna parte de este documento, ojalá ustedes puedan encontrar el hecho de que se haya justificado que este correo electrónico le pertenece al presidente de la República, rafael.correa@presidencia.gov.es, que es donde se recibió, donde se dice presumiblemente que se habría recibido el correo electrónico. Les pido que se tomen el tiempo necesario para ver si en alguna parte de este documento se señala aquella particularidad. Pero no solo ello, en alguna parte de este documento o de este ilegal procedimiento se habrá justificado acaso que el capitán Ortega fue el que envió o que se generó ese correo electrónico desde la cuenta del capitán Ortega que está señalada en este documento hacia la cuenta del presidente de la República. También les pido que de alguna manera puedan justificar, ya que lo único que tenemos son dos diligencias notariales. La primera, que se señala la autenticidad del correo electrónico del cual el presidente generó la comunicación, y la segunda, respecto a una red social, Facebook, donde se señala que el capitán Ortega sería el titular de un correo electrónico. No hay absolutamente nada más dentro de este documento. ¿Cómo lo harán para justificar y sancionar en algún momento en el sentido de que encuentren de que él fue la persona que emitió o generó a un correo electrónico que no le corresponde al presidente? Será una tercera tarea que ustedes tendrán que desenmarañar. Hay un tercer aspecto, que es el que se señala acá. Lo que tendríamos entonces como base para el inicio o la conformación de este segundo Consejo de Disciplina sería la resolución adoptada por parte de la jueza aerocivil Vanessa Wolf. Y esa resolución por parte de la jueza aerocivil Vanessa Wolf se nos ha dado lectura respecto a la última parte, que se refiere a la resolución. 14 líneas. Por todo lo expresado, la suscrita abogada Vanessa Mercedes Wolf Avilés, jueza civil de la Unidad Judicial Florida Norte en Guayaquil, administrando justicia constitucional, declara con lugar
la demanda y declara la vulneración del derecho constitucional de la seguridad jurídica de la parte accionante al haberse en la resolución QUICMA 001/2016 emitida por parte del Consejo de Disciplina conformado por los accionados y emitida de fecha 17 de julio del 2016, inobservando lo establecido en el artículo 147, numeral 16 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece que corresponde al accionante, dos puntos, Bastardillas, ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Cierran las Bastardillas. Y en consecuencia, se ordena dejar sin efecto la mencionada resolución. Por lo tanto, se dispone que de manera inmediata la autoridad competente conforme un nuevo Consejo Disciplinario a fin de que juzgue la conducta del señor Edwin Luis Ortega Sevilla, quienes deberán resolver sobre la base de las disposiciones constitucionales y legales indicadas en el contenido de esta resolución. Y entonces se dice que por parte de esta jueza que se habría vulnerado el derecho a la seguridad jurídica. Usted, señor presidente y oficial de justicia, sabe y conoce perfectamente qué es la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica no es otra cosa que lo que prevé el artículo 82 de la misma Constitución. El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. El respeto de las garantías. Y entonces, cabe aquí analizar, porque el secretario nos ha leído otra garantía básica del debido proceso. Nos ha dicho que en el artículo 76 de la Constitución, el numeral 4, señala claramente que toda prueba actuada con violación a las garantías constitucionales carecerá de eficacia probatoria. En otras palabras, no tendrá validez alguna. Y en ese sentido, si la seguridad jurídica nos dice que deben de respetarse las garantías constitucionales, habría entonces que leer una muy importante para este Consejo de Disciplina, que es la que se encuentra en el numeral, en el artículo 76, numeral 7, perdón, artículo 76, numeral 21. ¿Qué dice el artículo 66, numeral 21? El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual. Esta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación. Entonces cabe la pregunta: ¿podré yo el día de mañana hacer público un correo electrónico que se me envíe a mí, por mucho de que yo sea el dueño de la justicia y de todos los poderes del Estado, sin necesidad de apegarme a lo que dice la Constitución o la ley? No, sí se puede en el Ecuador. En un Estado de Derecho no se podría. Pero en el momento que vive el Ecuador, usted, presidente, nos dirá, a lo mejor en la práctica podría generarse, ¿no? Y no solo ello, porque sucede de que si alguien se atreve a hacer público un correo electrónico sin cumplir con lo que dice la Constitución, sucede de que no solamente estoy violando garantías constitucionales, sino que incluso estoy ya incurriendo e incursionando en campos delictivos. ¿Cuál es la disposición? La del artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué dice el artículo 178?
La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal del titular, acceda, intersecte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio, video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de 1 a 3 años. Ustedes se preguntarán por qué no hemos comparecido entonces ante la justicia. No, porque esperamos hacerlo exactamente en 150 días. El día 151, en que retornemos en el Ecuador al Estado de Derecho, vamos a presentar la acción respectiva ante el presidente de la República. Yo me comprometo y le he dicho a mi defendido, lo haré, presentar la acción respectiva ya cuando deje de ser su investidura como presidente y que sea un ciudadano común, para que tenga que responder por este delito y cuando gocemos de una independencia de la justicia. Pero no solo ello, acá en este caso, quedando en evidencia a quien se le vulneró su derecho a la seguridad jurídica. Porque si la seguridad jurídica dice que es el respeto a las garantías y a las normas que forman parte de ese ordenamiento jurídico, y entonces nos queda claro que no fue el oficial Ortega que violó, o el Consejo de Disciplina anterior, ¿no?, que de manera perversa violó la seguridad jurídica del indefenso presidente de la República. No, no, señor presidente ni señores miembros de este Consejo. A quien se vulneró el derecho a la seguridad jurídica fue un oficial de la Armada a la que ustedes pertenecen. A él se le terminó vulnerando el derecho a la seguridad jurídica, al momento de que no se respetó de ninguna manera las garantías de la Constitución, y peor aún, se despreció, porque hay un desprecio total al cumplimiento del ordenamiento jurídico que actualmente existe en el Ecuador. Y entonces vemos que con esto se genera una disposición, una resolución por parte de una jueza constitucional, que es la que finalmente procede y dispone este segundo enjuiciamiento. Y este segundo enjuiciamiento, que de una u otra manera lleva implícita la transgresión de una cuarta violación al debido proceso. Porque claramente se señala en el mismo artículo 76, garantías básicas del debido proceso, numeral 7, literal I: nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Lo que usted conoce, señor presidente, de sobra, que es el principio non bis in idem. Jamás nadie podría ser juzgado 2 veces por un mismo hecho. ¿Puede darse esa situación? Sí, presidente, en el Ecuador. Sí se puede dar. Los hechos que estamos presenciando el día de hoy demuestran que en el Ecuador sí se puede juzgar a un ciudadano 2 veces por un mismo hecho. Pero aquí cabe algunos aspectos, ya que el que pueda ser materia de juzgamiento, yo creo que no habría problema, porque estaríamos el día de mañana cumpliendo una orden superior, porque si ustedes más aún se manejan dentro de un plano jerárquico, ese plano jerárquico lleva implícito el hecho de tener que parar y cuadrarse frente a una disposición de un superior. Sí, señor presidente, claro que hay que hacerlo. Pero lo que sí no debe de quedar duda es respecto a lo que señala la Constitución de la República
ya no en el artículo 160 que nos ha dado lectura el señor secretario, respecto al grado de competencia que tendrían los miembros de la institución que conforman un consejo de disciplina, sino sobre todo el artículo anterior. El artículo anterior sería el 159. Y ese artículo 159 señala algo muy interesante en el segundo inciso, porque solamente los sábados escuchamos la primera parte, pero no escuchamos la segunda parte. Solamente nos repiten de que los miembros de las Fuerzas Armadas y la institución policial deben de ser obedientes y no deliberantes. Y eso es lo que ya nos hemos aprendido de memoria todos los ecuatorianos. Pero sería importante también que se mencione lo que dice la segunda parte y el segundo inciso de ese 159. Las autoridades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán responsables por las órdenes que impartan. Y aquí viene la parte más importante, señor presidente. La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten. Clarísima la Constitución de Montecristi. Clarísima. Lo que quiere decir que me ordenan que conforme un consejo de disciplina, yo voy a cumplir el consejo, voy a ordenar y voy a generar el consejo, la conformación, y voy a formar parte de ese consejo de disciplina. Pero que el día de mañana todos quienes conforman este consejo de disciplina estén absolutamente claros respecto de que la primera parte está siendo amparada y protegida por una obediencia. Pero la segunda parte, el hecho de que además de conformar el consejo de disciplina, generen una resolución que vaya contra las garantías constitucionales de un ciudadano, como el doble juzgamiento que se está sometiendo el día de hoy a un oficial, y que en base de ello se genere alguna resolución en ese sentido, entonces ahí sí, lamentablemente no habrá disposición alguna que pueda amparar o pueda proteger las actuaciones que se generen por parte de un consejo de disciplina. Porque la obediencia debida no eximirá de responsabilidad alguna al inferior que ejecute esa orden, violando las garantías constitucionales del debido proceso. Y entonces, cuando sucede esto, ¿qué se hace? Usted también asesorará a los miembros de este Consejo de Disciplina que la Constitución de la República de Montecristi incorporó algo interesantísimo, que está prevista esto, en cambio, dentro del artículo 98. Derecho a la resistencia que tenemos los ecuatorianos. Los individuos y colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. Más aún, cuando el artículo 233 de esta misma Constitución señala algo interesante en la primera parte: ninguna servidora o servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones. Nadie queda responsable, queda a salvo de la responsabilidad. Y es por ello que la Constitución sabia, finalmente, en esta primera parte, señala claramente el tema en el artículo 11. El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y por las violaciones de los principios y reglas al debido proceso. El Estado. Estamos un poco todavía jóvenes, el capitán Ortega más joven que su defensor, porque no tenemos apuro en esperar el tiempo necesario para presentar la demanda contra el Estado ecuatoriano.
Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y declarará la responsabilidad por tales actos de servidores o servidores públicos, administrativos o judiciales. Se repetirá contra ellos. Se repetirá contra ellos. Que no haya duda entonces que el día de mañana, pues, que el día de hoy, muy por onda, la jueza Vanessa Wolf, no pasa nada, ¿no? A la jueza. No tenemos apuro, señor presidente. Le he dicho al capitán Ortega, yo no tengo ningún apuro. Yo sé que tarde o temprano se restaurará la democracia y en ese momento acudiremos para presentar la demanda respectiva contra aquella jueza que dispuso el doble enjuiciamiento contra un ciudadano en violación clara a las garantías del debido proceso, y que no quede a salvo de responder, porque la única manera de sentar precedentes, como me he acostumbrado en mi vida, es el hecho de que las personas respondan, porque a lo contrario, a lo mejor en un año se le pasa el coraje al capitán Ortega, al defensor no se le pasará el coraje. Y presentaremos las demandas contra el Estado y contra la jueza para que tengan que responder con indemnizaciones, que es donde más les duelen a estos funcionarios que actúan al servicio del poder de turno, ¿no? Y ellos no tienen problema, que el día de mañana se preocuparán por su familia, cuando queden finalmente no solamente despojados de sus cargos, sino sujetos finalmente al pago de indemnizaciones civiles. Por último, señor presidente, espero que usted se haya percatado de algo interesante. El reglamento de disciplina militar establece claramente el hecho de que la falta denominada atentatoria, que es la que se está juzgando al capitán Ortega, sería la establecida en el artículo 86, literal B. Esa falta tentatoria del artículo 36, literal B, perdón, señala claramente que es el hecho de realizar actos de manifiesta violencia o indisciplina contra un superior, siempre que el hecho no constituya delito. Siendo una falta tentatoria, nos vamos ahora en cambio al artículo 123. Y en el artículo 123 se señalan los plazos de prescripción o de caducidad. Leo textualmente para no omitir ni una sola palabra del mencionado artículo. La facultad de sancionar una falta prescribirá en los siguientes plazos, contados desde la fecha de su comisión o cometimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente artículo, o desde la fecha en que fue descubierta, siempre y cuando no haya transcurrido más de 6 meses desde el cometimiento de la falta. En el presente caso, señor presidente, no es que la falta se descubrió recientemente. Desde el inicio se supo que la carta enviada por parte del presidente de la República, presumiblemente, porque no ha habido ninguna prueba que justifique, como reitero, dentro de este procedimiento, no existe un solo medio probatorio que demuestre que el capitán Ortega haya enviado esa carta. No existe, en lo absoluto. Lo que existe, dice el presidente, que le enviaron a otro correo y que él envió de acá y le mandaron allá. Y que sin embargo le han contestado a él. Le contestaron a otro, pero me contestaron a mí. Vaya Dios a entender al presidente. Y entonces se dice por parte del documento de la coordinación jurídica que la supuesta carta habría sido enviada el día 14 de mayo del 2016. Que él envió el día 13 de mayo y que se le habría contestado el 14 de mayo. Y entonces aquí el literal A dice que el plazo de prescripción para las faltas leves 10 días, el plazo de prescripción de las faltas graves 30 días y el plazo de prescripción de las faltas atentatorias 90 días. Entonces ahí funcionan las matemáticas. Desde el día 14 de mayo hasta el día 26, ¿estamos? 26 de septiembre. 26 de septiembre han transcurrido cerca de 135 días. Y luego de 135 días, una jueza constitucional pretende decirle a un consejo de disciplina
que hagan tabla rasa de la ley, que cojan el reglamento, que cojan el ordenamiento jurídico y que lo metan al tacho de la basura, y que aún contra esas disposiciones que establece el juzgamiento de un oficial de Marina, finalmente no hagan caso, procedan aún así a juzgar y a sancionar, porque esa es la prescripción, usted lo conoce de sobra, señor presidente, que la prescripción es el derecho que le asiste a un órgano jurisdiccional para juzgar y sancionar un acto. Cuando transcurre el plazo señalado de prescripción, opera lo que nosotros los abogados conocemos con el nombre de extinción de ese derecho. Si ya ese derecho se extinguió y no existe, ¿con qué derecho podría actuar este Consejo de Disciplina juzgando y sancionando algo que ya no puede ser de ninguna manera? Es algo así como cuando en el ámbito penal se investiga un hecho, ¿no? En el ámbito penal se investiga un hecho y entonces dice que se debe de aperturar primero una primera fase, que sería la investigación previa, y que se puede declarar el archivo, pero que si en algún momento aparece alguna evidencia o medio probatorio que dé lugar para que se aperture una vez más esa investigación, puede hacérselo. Claro está, nos dice el Código Orgánico Integral Penal, claro está, siempre y cuando no haya prescrito ese hecho. Porque imagínense que el día después de 6 años y medio se quiera investigar un abuso de confianza que prescribe en 5 años, y que por ahí haya alguien, un fiscal, que después de 6 años y medio quiera investigar un abuso de confianza cometido hace 6 años atrás. Sería imposible, ¿no? Eso es lo que está pidiéndole una jueza constitucional a ustedes, que tiren al tacho de basura este artículo 123 y que de ninguna manera, que habiendo operado 135 días, finalmente procedan al enjuiciamiento. E incluso, no solamente la conformación de este Consejo de Disciplina estaría en ese caso, sino que incluso el anterior Consejo de Disciplina fue uno de los argumentos que también se señaló, porque el capitán Ortega fue notificado el día 15, lunes 15 de agosto. Sí. Lunes 15 de agosto. El consejo fue el miércoles. Y el día 17 de agosto se instaló el Consejo de Disciplina, si la memoria no me falla. Miércoles 17 de agosto. Y en el momento que lo notifican, comunicándole de que estaba siendo producto de un procesamiento disciplinario, investigativo, habían transcurrido 14 de mayo al 15 de agosto, habían transcurrido 93 días, señor presidente. Y entonces el anterior consejo dijo: no es culpa nuestra que se hayan demorado tantos meses en enviar desde la coordinación jurídica del Ministerio de Defensa hasta la comandancia de la Marina, y luego la comandancia haya dispuesto que se genere un consejo de disciplina, cuando ya de una u otra manera, cuando se conformó, ya estaba finalmente cumplidos los plazos de prescripción. Todo esto es lo que está el día de hoy ante ustedes. Terrible problema el que se genera para un consejo de disciplina, el que no quede otra alternativa. 2 alternativas le queda a este consejo: cumplir una disposición de una jueza constitucional que les pide que violen las garantías del debido proceso y las garantías de un ciudadano, o finalmente cumplir lo que dicen la Constitución de la República y los ordenamientos internos de disciplina militar, que es con el que está siendo juzgado actualmente el capitán Ortega. El segundo caso, finalmente llevaría implícito el hecho de que nadie puede ser sancionado por el cumplimiento de las órdenes o del ordenamiento jurídico. Nadie podría ser sancionado. El primer caso llevaría, lamentablemente, como usted lo sabe, señor presidente, a incursionar en terrenos del prevaricato, porque usted conoce claramente que cuando un juez o miembro de un tribunal de cualquier índole actúa contra leyes expresas,
es lo que se conoce con el nombre de prevaricato, que está señalado en el Código Orgánico Integral Penal. Y en ese sentido no hay más que dos alternativas: o cojo la una o cojo la segunda. Quedará en ustedes tratar de resolver esto de la mejor manera, y que en su momento se pueda devolver al capitán Ortega no solamente la tranquilidad para él y su familia, sino sobre todo la confianza que tiene en los oficiales de la Armada. Muchas gracias, señor presidente.